Muy bien, buenas tardes. Estamos en la comunidad de Simón Bolívar y queremos hablar con la señora Cira, que resulta que somos viejos conocidos, viejos amigos de hace 30 años. Y yo me acordaba de ella y ella también de mí. Así que ha sido un gusto grande volver a encontrarnos. Y además muchos saludos para su hija Wendy, que yo me acuerdo mucho de ella. Me enseña luego alguna foto, a ver si la recuerdo. ¿No tiene fotos? Sí, tengo fotos. Luego me enseña. Bueno, entonces, primero nos va a decir sus dos nombres y sus dos apellidos y la edad. Petra Cira Monte Zambrano. La edad 76 años. Muy bien, excelente. ¿Usted dónde nació? Yo nací aquí en Simón Bolívar, pero anterior se llamaba Baquemonte. Vaca de Monte. Pero nació en esta misma comunidad. Sí, en esta misma comunidad. No sé si usted sabe por qué se le llama así, Vaca de Monte. Decían mi papá que porque habían hallado una vaca de monte en el río y la habían matado. Aquí en el pueblito. Había una poza honda y ahí habían matado una vaca de monte y por eso le dejaron Vaca de Monte. Poza Vaca de Monte, sí. ¿Y luego cuándo cambió el nombre o por qué se puso Simón Bolívar o quién? Ya, eso ya fue en los años ya que vino mi compadre Bienvenido, pues el profesor. No, y vino un curita y dijo que no era posible que le llamara Vaca de Monte, sino que le iban a cambiar el nombre. Y allí vino el nombre de Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Y cómo vino ese nombre? ¿No se acuerdan quién? No se acuerdan, ¿no? ¿Quién daría la idea? ¿Quién daría la idea por qué Simón Bolívar? Y pues ahí no sé por qué sería la idea de Simón los Bolívar. vivientes de aquí del pueblito. Sí, de los pueblitos. De hecho, no me acuerdo que estaba... Porque yo he sido de aquí de la redonda de Simón Bolívar, pero para arriba, después viví para acá, para acá arriba, así. Por liberal. Ah, ya. Por liberales. O sea, ¿desde cuándo se llamará esto Simón Bolívar? Más o menos. Ya esto tiene algunos años. Unos 40 años. Sí. O más. Ya. 50 años. Sí. 50 años. Pues yo era muchacho y... Muy bien. Bueno, entonces ahora sí nos va a contar, como usted es de aquí, dice que ha estado en varias partes, ¿no? Sí. ¿En qué parte nació? ¿Cómo era? Nací aquí en Simón Bolívar, pero para arriba. Hay una casita. Sí, una casita para arriba. Había una montañita. Había la montañita de antes. Ya. Porque yo cuando ya estoy de unos 8 años que me acuerdo, ya habían los cafetales. Mi papá tenía cafetales. De antes eran los cafetales por donde quiera. Por donde quiera había sembrío de Ese era el sembrío de café. Y se cogía la cosecha de café todos los años. ¿Usted qué recuerda de aquellos primeros tiempos, cuando vivía en aquella parte? ¿Cómo era? En aquella parte hacían pozos hondos para sacar agüita con baldecitos. Se llenaban unas marimbitas de caña. Para los niños más pequeños le hacían unos canutitos, no más de un canuto, decían, porque las cañas tienen 2, 3 canutos. Claro. Entonces para los más pequeños un canutito, los más grandecitos 2 y los grandes 3. Y hasta 5. Sí, las marimbas. Las marimbas las paraban ahí en el pozo, las llenaban de agua con los matianchitos, porque habían eran los matianchitos. Y los embuditos de calabaza. De calabaza y las tapitas de trapito. Ahí se le ponía una tapita de trapito y se chupaba. Y ahí la marimba usted se la subía al hombro y no salía al agua. No salía al agua. Con esa marimbita usted llegaba a las casas donde iba a vaciarla. Los envases, y en la casa los envases, ollitas de barro. Allá se ponía el agua. Ollitas de barro. ¿Y a usted le tocó llevar esas marimbas o esos canutos? Bueno, yo casi no me tocó porque... Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Ella es mi hija, pero ella es hermana de Wendy. ¿Cómo está? Pase. Disculpe que estamos haciéndole aquí una entrevista a su mami. Bueno, eso está bueno. Para que nos cuente las épocas antiguas. O sea que a usted no le tocó mucho lo de la marimba. No, pues yo casi no subí al agua porque a mí me crió un tío con una tía. Dicen que cuando ya vivían para acá arribita, por aquí, para arribita nomás, porque el carretero ya ahora lo han transformado. El carretero se subía por esa loma que usted ve recta para arriba. Sí. Había que subir por esas lomas y bajar, sino que ya ahora lo han hecho así.
pero vivíamos para acá arriba. Dicen que yo ahí nací. Mi mamá eran hermanas y mis papás eran hermanos. Y que dicen que cuando mi papá se llevó a mi mamá, se la llevó allá donde el hermano, y entonces ahí se embarazó de mí y yo nací ahí. Y como mi tía, la que me crió, no tenía hijos, ya se embarazó de otro hermano que tengo, y con ese niño ya lo dio al bus allá con mi mamá, y ahí se vinieron, porque yo les decía mamá todas dos y papá todos. Porque uno era mi papá verdadero y el otro me criaron. ¿Y usted se acuerda de todos ellos? Yo ya me acuerdo de todos ellos, ya fui creciendo. Yo quería, cuando mi mamá me iba a visitar, yo me quería venir ya niñita grandecita, pues me quería venir con ella por mi hermano, pero mi mamá me correteaba con una pijamita de escoba. Me correteaba así para que fuera ya a quedarme en la casa. Sí. Y ahí ya mi mamá siguió teniendo, nosotros somos 8 hermanos. Los de su mamá verdadera. Verdadera. Ella tuvo 4 varones y 4 mujeres. Al final ya ahorita, hace unos 3 años, falleció un hermano varón. Pues los otros 7 vivimos todos. Sino que estamos, aquí nomás vimos uno que vive aquí conmigo, que él nunca se ha casado. El Miguelito. Que es Miguelito, sí. Y otro que vive por acá arriba. Que me sigue a mí. O sea, usted era de las mayores. Yo era la mayor. La mayor. Yo era la mayor, de hecho. Después de mí siguió 3 varones seguiditos. Y ahí siguieron mujeres, que somos 8, no le digo, 4 mujeres y 4 varones éramos, pero ya un varón falleció. Ya no es cierto. Y de su papá y su mamá verdaderos, ¿qué recuerda? ¿Cómo eran ellos? Bueno, mi papá verdadero, él era trabajador, que trabajaba, sembraba la siembra, las yuquitas, los verdes, para el mantenimiento de la familia. Bien responsable. Y bien responsable, todos los años se sembraba por ahí unas matitas de maíz, frijol, maní, porque antes se sembraba el maní, para comer manicito cocinado, todas esas cosas. Y mi papá que me crió también, él todo el tiempo trabajó con el machetito ganando el jornal. No tenía tierra. Oh. No tuvo tierra porque mi abuelita vendió todo. No, solamente dejó un solarcito, una casita que ahí vivía. Y en cambio mi papá, el que me engendró con mi mamá, ellos tenían la tierrita porque mi mamá tenía tierrita, que era tía de él. Nosotros con él somos primos. Yo soy prima. ¿Y cómo era la manera de ser de su papá verdadero, y su mamá? ¿Cómo eran ellos? Así, de la forma de ser. Mi papá, la forma de ser era bien correcto, bien bravo, le castigaba a mis hermanos. En cambio, yo gocé de eso porque los que me criaron a mí, yo era la niñada. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran muy buenos conmigo, me querían mucho. Y yo tampoco no era que me gustaba andar de casa en casa, ni venirme donde mi mamá tampoco. Si ellos me decían, no va. No, yo era obediente de pequeño. ¿Y ellos tuvieron más hijos? No, pues ya los que me criaron no tuvieron hijos. ¿Solo usted? Solo a mí que me criaron. ¿Y nadie más? ¿Ningún niño más? Nadie más. Así que era bien... Sí, yo era bien querida por eso de ellos ahí. Ya cuando fui creciendo, me pusieron a la escuela, que antes había en las escuelas que venían los profesores. Sí, ahí a la escuelita y ahí a la casa. Ya. Y así me crié hasta que tuve 15 años. De la edad de 15 años me comprometí con mi compañero. Ahí le enseñaron el rezo. Ella era una gran Yo era rezadora, así me gustó aprender el rezo, yo rezaba. Cuando había afinadito. ¿Y quién le enseñó? Me lo copiaron nomás. Ahí lo aprendió. Lo aprendí, sí. ¿Y a dónde iba a rezar? ¿A dónde me buscaban? Pues donde había afinado, me buscaban. Corrían, vamos a ver. Sí, vamos a la casa a ver a la señora Sila, a hacer los novenarios. Entonces eran novenarios, mire, que eran las 9. A las 9 noches. Si era lejos, me quedaba en la casa del finadito. Y si era cerca, pues todos los días iba y venía. Así que era buena rezadora. Buena rezadora, sí, padre. ¿Había más rezadoras por aquí o solo usted? No, habían más, pero ya habían más ancianas, pues ya me iban saliendo, ya estaban. Oiga, ¿y ese servicio se pagaba algo o cómo funciona? Se pagaba algo, pero yo nunca cobraba tanto, sino lo que
voluntario. Le quisieran dar, le daban por eso. Antes no se cobraba, ¿no? Así eran las cosas de antes. Ya. Y ahí donde viví con mi papá, que me criaron, ahí vivía mi abuelita, murió de 110 años. Sí. La abuelita, o sea, Mi abuelita por parte de mi papá. La mamá de su papá. Mamá de mi papá. Ella se llamaba Rosa Mercedes Mejía Vera. ¿Y cómo era ella, su abuelita? Mi abuelita era blanca, buena moza. Y eso es que yo me pongo a pensar ahora que mi abuelita, ella era bien anciana y ella se sentaba con esas piernas cruzadas en el suelo. Y ya uno no se puede sentar ahora porque ya las piernas no le dan. Sí, y ahí sonaba ese piecito ahí al subir la escalera, que había una casa más bajita que donde vivía. Y ella ahí esperaba a los hijos, porque los hijos pues vivían, mi tío Jacinto, mi tío Miguel vivían lejos y todas las semanas venían a dejarle. Todos los domingos venían. Sí, a dejarle la comida. Dejarle la comida, un regalito. Y ella ya no tenía esposo, vivió No, sola. ya era sola. Ya cuando yo ya me acuerdo, ya mi abuelita ya era viuda. Ella fue casada, decía mi abuelita, yo la oía conversar que ella fue casada, del matrimonio tuvo 4 hijos, ahí se le murió el esposo. Apellido Echeverría eran el primer esposo. Ya. Y ahí se quedó viuda y ahí se metió con un apellido Montes, mi abuelo. Por eso yo soy Montes, porque mi abuelito era José Manuel Montes. Y ahí se murió mi abuelito y se metió con un señor Aldaz, apellido Aldaz. Y Aldaz fue el que me crió, ya era apellido Aldaz. Ay, la madre. Sí. Pedro Aldaz. Pedro Aldaz se llamaba mi papá. Mi abuelo también. Pedro Aldaz. ¿Y qué se acuerda de su abuelita? ¿Cómo era ella? ¿Qué hacía? ¿Qué Mi abuelita qué ya cuando nosotros estábamos ahí, ella era bien correcta, pues bien brava. Sí. Cuando yo no me acuerdo todavía me contaban a mí que ella tenía unos nietos que los mandaba al río a coger camarones. Les daba desayuno, los mandaba a coger camarón para el almuerzo, almorzaban y otra vez sigan al río para coger los camarones para la merienda. Que dicen que ya antes había camarón bastante. Dice que era que había en cantidad. Esto era como montaña por aquí, pues no es así como ahora. Era montaña. O sea, que había bastante pesca en el río. Sí, pesca en el río. Y con eso se comía. Y con eso se mantenía uno. Sí, era un plato exquisito. Exquisito, claro, camarón. Camarón del río. Y su abuelita, por ejemplo, ella no sabía rezar, así, no era rezadora. No, pues ella no era rezadora, pero sí le gustaba rezar las magníficas, las cosas de antes, decía ella, que ella sabía todas esas cosas, las magníficas, siempre me acuerdo que decía, yo rezo las magníficas. Y yo le escuchaba a ella rezar, el creo, todas esas cosas, y yo como era porque yo casi no tuve ni en escuela, lo que aprendí de lectura, lo aprendí como quiera de oír, de veras. Porque yo era engreída y si yo iba a la escuela de antes los profesores castigaban con fuerte que rompían por aquí a las personas y yo llegaba a la casa a llorar, ay, que le pegaron a fulano, pues a mí no me pegaban, pero a fulano le pegaron y ya decía mi papá, ya no la mando a mi hija porque pues me le vayan a pegar. Y no me mandaban. Pero yo aprendí a leer así, como le digo, pero fue en casa ya. Mi papá una vez buscó a un señor que venían a las cogederas de café y él había hablado con él que le enseñara a leer a él. Entonces yo como le enseñaba a mi papá, yo hacía lo que le enseñaba a mi papá, yo así. Y ya me fue gustando la lectura y ya no le tenía miedo. Yo en mi muchachada pues yo decía, como no es profesor, no me pega. Ah, sí, pues no tiene. Y ahí aprendí a leer. Y habían los libros, no sé si usted se acuerda, los libros Semillita. Semillita, claro. Y yo ya que me compraran un libro Semillita, pues y yo aprendí a leer rapidito. Yo ese libro lo leía para allá y para acá. Se dedicaba y pues yo sí había estudiado, dicen mis hijas, había sido una inteligente, buena profesional. Así fue mi vida. Y ya ella me metí con mi esposo, tuve mis 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones. Pero cuéntenos primero de la escuela, dice que casi no iba, ¿no? No. ¿Por qué pegaban todos los maestros pegaban o? No, el profesor donde me mandaban a mí era bravo. Y esos profesores los traían de lejos, sí, pagándole la mensualidad y los traían a las casas. ¿sí? Y el profesor hacía una casita, pongamos como esa casita allá, para dar clases así.
Pero el profesor decía que era que al que le criaba coraje le castigaba así, pero una vez una chica la rompió por aquí con esos bolleros de soco, le sacó el... Yo la que lloraba, pues yo siempre los bolleros de cuero. Sí, esos bolleritos, sí, eso. Eso rompía. Y era bien bravo el profesor. Él era apellido Luca. Él tuvo una casita ahí donde está la casa grande de cemento. Allí había una casita ahí. En este pueblo de Simón Bolívar dio algunos años, claro. Años. Aquí en la mayoría de ese tiempo, la juventud de ese tiempo se educó. Aprendimos, hasta yo estuve con él. Sí, pues, aprendimos a leer y a escribir con él. Pero cuéntenos cuando vivía con su papá, el que le crió, y su mamá, ¿cómo pasaban? Si eran los tres los solitos, no había más. Los tres y mi abuelita. Ah, su abuelita vivía con el papá. En la casa que vivíamos nosotros. ¿Y cómo pasaban? ¿En qué trabajaban? ¿Qué hacían? Mi papá trabajaba al machete. Todos los días se levantaba de mañanita y se iba a trabajar donde lo buscaba. Ese era el trabajo de él para el sustento. Y nosotros, yo con mi mamá en casa. Criando gallinitas. Yo me gustaba ya cuando fui, ya me gustaba marcar en sombra, me gustaban hacer esas cosas. En eso me dedicaba yo. Y mi mamá cosía. Yo también me gustaba coser a mano. Sí, ella tenía unas máquinas de antes que se usaban las máquinas de mano. Sí. Y ahí la buscaban en las casas que fuera a coser. Ahí íbamos hacia las casas de los vecinos a coser. Mi papá iba a trabajar y ella iba a coser. O sea, ¿no cosía en la casa o a veces se iba a otras casas a veces coser? Se iba a otras casas a coser. ¿Y se llevaba la máquina o tenían? No, pues tenían máquina la gente, sí. Nomás la buscaban para que fuera a coser allá, porque tenían máquina. El que menos tenía máquina, pero máquina de mano. De mano. Unas maquinitas que nomás con las manitas y todo. ¿Y qué hacía? ¿Qué piezas hacía? ¿Qué? Cosía pantalón, mi mamá cosía de todo. Pantalón, camisa, vestido, todas esas cosas. ¿Y usted cómo aprendió? Y yo viéndola a ella aprendí. Y yo hasta, ya cuando tuve mis hijos, yo a mano les cosía. Que no tenía máquina, entonces cosían a mano. Hacían los almohadones. Sí. ¿Y hacían fiestas así con su papá ahí en la casa? En la casa celebraba mi papá los San Pedro, porque él se llamaba Pedro. Pedro. Todos los años hacía la fiesta del velorio de San Pedro. ¿Y cómo era? ¿Qué hacían en ese velorio? Ese velorio se hacía se bailaba. Era baile que hacía mi papá. Ustedes siempre iban pues. Se velaba el santito. Hasta las 12 se velaba. Quietito velando. De las 12 en adelante ya se decía el baile. Pero la música era con guitarra, ¿verdad? Con guitarra primero. Guitarra. Después hubieron unas cositas que les llamaban vitrola. Después tocadiscos. Después venían los tocadiscos. Primero, en ese tiempo eran las vitrolas. Sí, las vitrolas. Las vitrolas fueron tiempo. Y la guitarra. Te buscaban padrinos. Pues los priostas decían. Ya. ¿Y qué hacían los padrinos? Los padrinos pues llevaban las bebidas, los varones los vinos, mistela, rompope, y las madrinas los dulces. Hacían dulces y llevaban. Llevaban para repartir. ¿Qué dulces? De distintos dulces. Por ejemplo. Sí, por ejemplo la galletita de harina, la bolita de los troliches. Los troliches, sí, de manjar, o sea, con leche. Sí, leche. Se hace un manjar de leche con azúcar. Que quede bien espeso, que yo no lo pueda hacer la bolita. Y ahí se liaba en papelitos, se picaban papelitos de colores. Y los suspiritos. Los suspiros también. Las pastas de bizcochuelo. Todas esas cosas. Eran ricos esos dulces. O sea que era importante que haya dulces para para los fiestas. Pues se buscaban 2 o 3, los priostas decían. Los priostas, sí. 3, 4 parejas. Sí. Varón y mujer. Y después la fiesta del niño Dios también era el niño. Sí, bueno, pero esa no la celebramos en la casa, solamente eran los San Pablo. San Pablo. La noche de San Pedro. Sí. Pero él hacía San Pedro, no San Pablo. No, San Pedro. San Pedro, sí, porque se llamaba Pedro. Y luego de comida, por ejemplo, ¿qué se ponía? De comida se hacían los bollos y las gallinas. Chancho. Y si no, chancho. ¿Cuánta gente iba a la fiesta? Bastante. Ahí sí era bastante la gente. La familia y los amigos, los padrinos, todas las cosas.
Sí, era una fiesta grande. ¿Y rezo se hacía? No. No, rezo no, era pura música desde que Comida ya... y música. Sí. ¿Y él no celebraba más fiestas? Por ejemplo, No. cuando llegaba la Navidad, ¿cómo pasaban No, ustedes? en la Navidad los íbamos a donde había, Se iban a otras casas. Canto a de otras los partes, niños. sí, a otro, donde celebraban las fiestas del Nacimiento del niño. niño Dios le llamaban. Y ahí esas fiestas se hacían largas porque donde se celebraba era todos los sábados, desde que comenzaba Navidad hasta el 2 de febrero que terminaba. Hacían todos los sábados en Todos distintas... los sábados íbamos a esa casa donde celebraban la fiesta del niño Dios, ¿En la misma casa? en la misma casa. Ah. ¿Y qué hacían allá? ¿Cómo pasaban? A cantarle al niño, se jugaba, las ruedas. Y podían distintos. Y ya de las 12, una para adelante, ya se bailaba. A esa hora eran los cantos, las ruedas. Los verdes. ¿Y cómo cantaban? Se le cantaba al niño Dios los versos de niño. ¿Cómo le llamaban a esos versos? Los versos del chigual lo decíamos. Chigualo. Los chiguales. Y Y en la contestaban. rueda también se cantaba el juego, decían vamos a jugar tal juego y cada pareja decía los versos. Igual ¿Y que qué juegos, por ejemplo, en rueda jugaban? Jugábamos el juego del... Habían distintos juegos, la rosa elegante, ese juego que dice salió la rosa elegante, salió a jugar el juego, el que no quiere bailar, que diga el verso primero. Ahí ya se decía el verso. Y se decía el verso primero la mujer y después se cantaba eso y ahí decía el hombre. A ver, ¿y cómo era? ¿Cómo se llamaba ese juego? La rosa elegante, La rosa elegante. la rosa elegante. ¿Por qué es la rosa elegante? Porque así decían, vamos a jugar el juego de la rosa elegante. Pero eso se decía en el verso, esa palabra, rosa Sí, elegante. decía, salió la rosa elegante. Repita cómo era la música. Salió la rosa elegante, salió a jugar el juego. El que no quiere bailar, que diga el verso primero. ¿Y algún verso más se decía? Y ahí ya decían el verso en la El pareja. verso, pues pero se ya decía la el rueda verso. no tenía más... No, de ahí se siguen como 4 más estrofas del. ¿No se del acuerda de grande, alguna sí, estrofa? sino que no me acuerdo ya Sí, más. porque esos juegos tenían varias Sí, estrofas. pues ves varias estrofas. Hay unos juegos decían más largos y unos Sí, más cortos. pero... Ya quisiéramos saber cómo era ese de la rosa elegante. Todos los versos que tenía, nos gustaría saber. Los versitos, dígase un verso. ¿Usted sabe versos? No, los de la rosa Lo elegante. de la rosa elegante, sí, pues, pero es que ahí ya no me acuerdo el resto. ¿Y los versos? Por decirle, usted le decía un verso. Sí, los versos y Los versos, sí, eso es el que cada uno quería, claro. que cada uno quería, sí. Pero en cambio el de la ronda ya eran unos que se hacían... Sí, hay un verso que se lo repetía continuamente. Cantaban Es un que verso. estamos recogiendo esos juegos que había, pero queremos saber cómo se cantaba. ¿Cómo se cantaba? Habían varios juegos, comadre. Sí, habían varios juegos, sino que ya A ver, dice ¿cuál usted, más? con el tiempo ya ¿Algún ya otro no que se acuerda? ya ni salimos, ya es que ya no se usa ahora, no. Y la canoita. Zapateando la canoita. Me acuerdo que zapateaba. Sí, también A ver, ¿cómo era? acordamos de ¿Cómo ese era? pedacito. Cante bien toda la canción. ¿Cómo era ese? Zapateando la canoita y ahí embarcándose el pasajero. parece que- Pasajero, sí. Por ahí era Sí, pero pues, pero es que lindo. ya no me acuerdo yo tampoco. ¿Y la música? Así como Así, zapateando la canoita y embarcándose el pasajero. Así. Y Esa ahí era la seguía, música. porque ya nos olvidamos. Sí, pues que ya que tenemos años que ya no Ya- ni salimos ya a no- los... Sí, pues ya no se canta. Ya no, pues ya la no se juventud de olvida. ahora ya no les gusta esas No, cosas. no, sí. Vamos a bailar, nomás. Había que recoger esos juegos. Sí, pero no. La canoita, la rosa elegante, ¿qué más Y juegos? comadre, el que se perdió ¿cómo es? Que va de mano en mano. El florón. El florón, El florón, bueno, pero ese era sentado. sentado, todos Ah, sentados, era en una sentado. rueda. Nos sentábamos en Y rueda. una bolita iba de mano en mano. Sí, Y aquí va el florón, Y por aquí más pasa el- maduro que pintón. sí, ahí va- cantábamos. va- Por aquí pasó pasó el florón, más maduro que pintón. Floroncito de mi vida, prenda de mi corazón.
Y ahí íbamos que los cambiábamos las manos para el florón, que el florón iba ahí que no se dieran cuenta, pues el que estaba adentro tenía que hallarlo, cogerle la mano, si ya estaba ahí, ya yo salía de ahí y él entraba a la rueda. Entraba, sí. Pero eso era sentadito. Pero si no atrapaba el florón, sí, pues seguía. Asunte, que ahí no estaba el florón va por allá. Sí. Y así era una risa al inicio. Era para distraerse. Ese se llamaba el florón. Ese se llamaba el florón. Había otro que le llamaban el pato, que también era así en rueda con una colcha y se soplaba un algodoncito. Ajá. Y por donde se salía del lado derecho de uno, le tocaba decir un verso. Ah, ya. Yo no me acuerdo. ¿Ese cómo se llamaba? El pato. El pato, decía que ese no se cantaba, sino que nomás era que se soplaba ese algodoncito. Y decían, vamos a jugar el pato. El algodoncito volaba, y allá tú lo soplaba, volaba por acá. Y allá de aquí lo soplaba yo, iba por allá. Y ahí lo cargaba en el medio. Y había otro jueguito. Había el de la mata de ají también, que ese no era, sino que nomás era que uno se iban a esconder una persona y los que dábamos, los demás aquí iban, vamos a bailar la mata de ají, y uno solita se paraba. Y así es que se baila la mata de ají, y así es que la bailan. Por aquí salía una persona solita. Y ahí iba otra a decir, oiga, dice mi papá que planta el baile, que mi papá está enfermo, que no quiere bulla. Y había un parcito, se las ponían como en un cuartito, como que lo pusieran en ese cuarto, y allá estaba que se quejaba el viejito, pues enfermo, que no quería. Y acá cuando, no, yo no voy, dije que mi papá está enfermo, venga, y ahí ya venía el otro, y ya habíamos dos, hasta las personas como viéramos todos aquí. Y ya el último, pongamos que ya mi compadre, y ya venía él también con la misma razón, venga, deje ese viejito que se muera, ya venga para bailar. Cuando ahí salía el viejito, ya. A lo último salía el viejito con un juguete a guatearlo a todos. Ahí ya terminaba. Ahí terminaba, pero que al viejito lo cogíamos entre todos a hacerlo bailar. Lo hacían bailar. Sí. ¿Y cómo era la canción que dice? La mata de ají. ¿Pero cómo era la música? Así es que se baila la mata de ají, así es que la baila no de por aquí. Era un solo banda, habían bastante, quedaba lindísimo, pues la bulla. La mata de ají. ¿Y esos juegos también hacían así en los velorios? En los velorios, sí. La gente le gustaba distraerse bastante con los juegos, porque antes la gente era como más humilde, me parece. Divertido ese jueguito. Hasta los viejitos les gustaba, pues los papás de la juventud. Y los versos. Sí. Mi papá era bravo que yo entrara a la rueda y a mi compañero le dijeran el verso a otra persona. Mi papá decía, cada uno tiene que decir diga su verso. Su verso. Así dijéramos versos de amores, pero que lo dijéramos en la pareja que andaba, que otro le dijera. Una vez me sacó de la rueda, bravo, sí. Que no dicen el verso y acá se pero porque no le había dicho el otro. Sí, porque mi compañero no decía el verso, sino que le decían los que andaban fuera en la rueda. Pero usted sí lo sabía, sí lo decía. Yo sí decía mis versos, pues los míos sí los decía yo. Era el compañero que andaba. Usted los decía, pero el otro no. El otro no decía, pues. Y por eso mi papá era bravo. Es que mi papá sabía bastantísimo verso, él le enseñaba uno. Sabía juegos. Mi papá sí sabía esas cosas. Sí. Así que sabían multitud de versos y amorfinos. Y la pájara pinta. Ese también era un juego. A ver cómo cantaban. Estaba la pájara. Estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón. Con el pico recoge la ala y con las alas recoge el amor. Ay, 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 ¿cuándo vendrá mi amor? Hasta ahí me acuerdo. De ahí seguía largo. Sí, pues seguía, ese juego era largo. Sí. Así que bastantes juegos. Bastante juego había. Era divertido. Alguno más que se acuerden. Estamos rescatando esos juegos para que no se olviden. Oye, que se diera eso fuera lindo, que volviera a... Sí, pero por eso les digo que volviera fuera lindo, sino que la juventud ahora ya no les gusta. No, pero ya haciendo la actividad, ya ellos van aprendiendo. Y es divertido ese jueguito del niño. ¿Y el de la carbonerita no cantaban aquí? No, ese no. Alguna señora nos ha cantado el de la carbonerita. ¿Cómo era? Estaba la carbonerita. Sí, ese, mire, es otro. Ay, distinto. Era un juego que una señora nos cantó.
Así que eran animadas las fiestas y velorios. Todo era animado. Y tantos versos, por ejemplo, ¿usted de qué cómo los aprendía? ¿De qué los sabía? Mi papá sabía, él le enseñaba. Ah, su papá no sabía. Mi papá sabía versos bastante. Usted sabía escribir y usted los copiaba y ya los tenía. Y así en el año, ¿qué otras fiestas ustedes celebraban en la casa? Por ejemplo, la Navidad se iban a otra casa. Sí, la Navidad lo Y íbamos las demás, por ejemplo, Semana Santa, ¿cómo pasaban? En Semana Santa pasábamos entre la familia. Un día en mi casa, un día los íbamos a la otra casa donde mi papá verdadero, donde mi tío que era el papá de él, así se pasaba. Un día en cada casa. Se reunía la familia. Sí, sí. Un día lo reuníamos aquí, al otro día lo reuníamos en la otra. Entonces era desde el ¿Y lunes. qué hacían allá todo el día con esa Y familia? ahí, y como quiera conversando, porque no se rezando, porque no se hacía nada porque decían que era malo. Sí, no se hacía andar Y con haciendo machete el mediodía, los chocolates, las sardinas, los picantes, de toda clase que se hacía. Era de toda la comida, bastante cosas que se hacía, un poquito de cada cosa. Decían que antes habían esas cosas que se presentaba el diablo. ¿Usted nunca le tocó pasar nada de eso? Nunca me tocó eso, pero mi mamá, mis papás sí conversaban de eso. De eso en antes. Decían Cuente. que uno no le podía decir al hijo, muchachos de los grandes diablos. Que habían personas que decían esas palabras. Y que le decían, échamelo casi en mí. Aquí estoy. A ver, ¿cómo es eso? ¿Decían? Que había padres que le decían porque los niños le hicieran alguna locura. Y que uno le dijera, muchachos de los grandes diablos. Y que oían una voz por el aire, échamelo casi en mí. Sí, contestaba una voz y usted no era nadie. No oía nadie, pero era cosa mala. ¿Y su papá qué más cosas le contaba así del diablo? Y mi papá, bueno, él casi nunca, en cambio mi esposo sí, como que lo perseguía el diablo. Cuando se fumaba. Cuando se fumaba decía que lo seguía. Una vez dice que se fumó aquí en este pueblo y vivíamos lejos de aquí, porque yo con mi esposo a él le gustaba andar trabajando en fincas a él. Y vivíamos lejos de aquí, allá donde el compadre Mau. Cuando dice que él iba a humo y se le borró la memoria que cuando se acordó estaba en la casa. Pero él decía que era el diablo que lo había llevado. Sí. Le dio montalanca y monté un caballo elegantísimo y lo llevó. Pero no se dejó en la casa. Como de antes habían las conversas que habían padres que vendían los hijos, pues esas cosas. Sí, pues habían cosas. ¿Cómo? Los vendían al diablo, decían, yo oía esas conversas. ¿Pero para qué? ¿O por plata? Y por plata. Quizás, pues, como ¿Y ese hijo cómo quedaba? ¿Vendido? ¿Cómo? Y yo ya decía que lo vendían y que ya por los tantos años se lo llevaban. Oía las conversas, yo nunca pude ver eso que decían que en los ataúdes si se morían no había nada, que metían piedras, pero nunca vi. O sea, si ese persona se moría, no... Desaparecía. O bueno, se iría a otro sitio. No se sabe cómo será eso. Pero en la caja no había muerto. Así dicen que no había nada, pues decían. Pero nunca me tocó ver. Yo ya cuando ya me tocó, dice usted que andaba rezando, esas cosas nunca pasó. Ya no, pues ya hubo la gente rezaba, por eso aprendían el rezo bastante para que el demonio se y de otros cuentos, por ejemplo, del diablo, pero de otros, del duende, por ejemplo. El duende sí yo nunca lo vio. Nunca vi decir, ni vi tampoco. Porque decían que antes el duende venía y se llevaba a las mujeres. Sí, se enamoraba, dice. ¿Era que se la llevaba? La seguía, ella era la mamá suya, pero ella no lo veía, y usted le veía, dice, ahí está, mire. Y esas conversas sí las escuchaba bien yo. Bien blanquita, pero gordito, bajito y bien el cabello largo. Dice que el duende se enamoraba de las mujeres. El duende. Pero nunca, por eso le digo, yo nunca lo vi ni pero lo conocí. Sí había historia de que se perdían las niñas, se las llevaban y la iban a encontrar en la montaña. Sí, pues lejos.
¿Y a su abuela nunca le tocó pasar algo así, nada? No, mi abuela no, ni a mi mamá tampoco. Nunca hubo esas historias que se los llevaron así, que se perdieron. Así como le digo, mi esposo sí, él dice que pero era borracho, que se lo veía. presentaba. sí, presentaba. Oiga, y cuando ustedes vivían aquí, que dice que aquí vivió siempre, ¿a dónde salían, por ejemplo? Porque esto está bien lejos de todo. De los pueblos más. ¿A dónde salían? En vida de que yo era muchacha, pues mi papá salían a hacer las compras a Boyacá. A Boyacá. La parroquia. Todos los domingos salían a caballo. Pero lejos, ¿no? Lejos, y se iban de mañanita y llegaban más tarde que esta hora. 7 de la noche, 6. Y caminos... Caminos de andar a caballo, Puro montaña, pica. por las lomas, eran unas lomas. Sí, sin lodo. En el pleno verano había lodos. Esto por aquí era montaña, pero digo que ahora ya está descampado, pues todo. era montaña. Yo cuando me acuerdo que era montaña, por aquí que nosotros caminábamos por aquí. Y cuando uno se enfermaba, ¿cómo lo sacaban? O sea, cuando ya era bastante grave. En hamaca, En hamaca. hasta Boyacá, hasta donde hubieran los carros, Lejos. lejos. Y aquí había un doctorcito, ¿se acuerda? El Pinar Napoleón. Pinar Napoleón. Él sí que salvó a familia. Por aquí todos lo llevábamos ahí. Un doctorcito particular, pero era bueno. Entonces había los pacientes mordidos de culebra, pero en cantidad. Sí, el día que- Toda la semana fulano le mordió la culebra, lo llevábamos ahí. ¿A dónde le llevaban? Al doctorcito. Napoleón Ortega se llamaba. Napoleón Ortega. Y él rapidito, uno lo sanaba, pero uno se moría. Mi padre murió de mordido de culebra. Sí, pues mi tío murió. ¿Y cuál otro? Bastante. Mi tío Hugo también se salvó. También se salvó. A él le mordió 3 veces. 3 veces le murió para el tiempo de Semana Santa. Sí, Que se iba a trabajar el martes santo, para Martes Santo. y le decían que no fuera a trabajar hasta el miércoles. Y le mordió un martes un año y el otro martes el otro año y el otro 3 veces. 3 veces. Y él Le era mordió. necio, decía La que culebra. La culebra. no. La culebra. Antes sí que había pacientes de mordido de culebra. Mi esposo se murió de... Él Le mató también, la mira, ¿De el culebra? esposo de ella le mató la Le culebra. mordió la culebra en Aquí en La en esta mano. venita. así aquí, en estas dos venitas. Sí, de aquí, de vale. esta mano. Ujú. Le pinchó las dos venitas. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron, lo llevaron a Chone, pero por el camino falleció. Falleció. Rápido, entonces, ¿no? Pero- Dicen que porque fueron las dos venitas del corazón. Sí. O sea, llegó el veneno rápidamente rápido, a la sangre y al corazón. Se le llegó al corazón y ya. Y lo demás, la gente, por ejemplo, para otras enfermedades, ¿cómo hacían? Cualquier... Y había que sacarlo en hamacas y había la posibilidad de sacar que fuera para acá también a Bahía. A Bahía, sí. Porque Bahía y Chone eran los pueblos más cerca. Los pueblos más cercanos. Y los doctorcitos que habían por ahí, que curaban. Por decir, curandero de culebra había al Finaustín, sí, Sí, pues, sí. era bueno. Había otro señor aquí en Cucuy, Valdeceda, por ahí. Había una señora que llamaba Marianita, también que curaba, no se me olvidó de decir. también era buena. Ella era de aquí en Nueva Octubre. Sí, porque yo ya decir, yo me acuerdo que Nueva había Octubre de San Isidro. Y era buena. que para curaban curar. con remedios así naturales. Vegetal nomás dice que le hacían le daban una toma primero y luego le bañaban y le curaban la herida y lo sanaban. Y con el cuidado, sí, que no tuvieran mujeres embarazadas ni que Nada. estuvieran enfermas de la Encerrada en porque eso era mortal. era mortal si tuvieran esas personas. Cuando estaban mordidos con El paciente con el que lo curaba nada más ahí en el cuarto. Nadie entra más. yo eso lo oía decir. Pues. ¿Y usted nunca aprendió un remedio natural? No, pues yo nunca aprendí eso. Mi gente no eran de esa gente que sabía. Pero así enfermedades comunes, un malestar, un dolor. La gripe. ¿Cómo Bueno, se hacía hacían? Eso se gloriadito. puede, con los gloriados de Zaragoza. Se hace un quemado de un aguardientito quemado con toda especería de dulce. Con especería, con rulita, Y con todas los rulita, montecitos. rula. Ujú. Eso le quitaba alcohol. Tenía así plantitas, por ejemplo, su papá o su Sí, mamá. pues mi mamá. ¿Qué fue?
Los que curaban ojos también eran buenos los curanderos. Con todos esos montes, que la congona, que la hierbabuena. Todo un huerto así en el patio, pero de todita clase de montecito. Díganos qué plantas eran para el ojo. Para el ojo, la curía, congona, hierbabuena, la ruda y el toronjil. Para el ojo. Eso se mete, se coge, se juega y se mete en un frasco y se le pone aguardiente, colonia, y ahí se pone a fermentar. Con eso le flotan al niño y se le da un traguito. Se le da un traguito también. Y le flotaban. 3 curas hay que pegar. 3 días. ¿Y eso cualquiera puede curar o hay que saber o tiene que tener...? Hay unas personas que son expertas para curar el ojo. No ya ellas hacen sus oraciones. Sí, pero ellas rezan una también oración rezan. Primero antes de pero queridos entre ellas nomás. Por dentro. ¿Y usted quién le curaba de ojo y así? Yo cuando tenía mis niños pequeños que me los curaban de ojo, que los llevaba a Cucuy. En Cucuy había un señor que curaba el finado Luis de Valle. Luis de Valle. La finada Antonia también. Pero yo mis hijos me los curó todos Luis de Valle. Que los ojeaban de ojo seco, eran flaquititos los niños, y ya no se hacían curar, se morían. Y ese señor me curó. Hola, ¿cómo está? Buenas. Hola. Hágase amigo, que él es mi hijo. Mucho gusto, ¿cómo está? Tío, ¿qué ha habido? Hola, ¿cómo está? Bien. Así que usted lo llevaba allá a Cucuy a curar. Una vez me tocó de invierno, me pelé los pies de esos caminos que llueve y hace sol y eso es terror. Y me fui yo sin zapatos, porque como era invierno. Oiga, se me pelaron las plantas de los pies. Pero es que es lejos. Lejos, yo fui a Cucuy por esos caminos por allá, sí. Por eso cayó en allá. Por allá más cerca, pero es... ¿Y el niño quién lo llevaba? Mi papá en un burrito. A este niño que está aquí. ¿A él? Sí. A él. ¿Y qué tenía ese niño? Ojeado. Ya nomás se me moría con ojo plaquitito. Ojo seco. Ojo seco. Y ese señor era experto para curar el ojo seco. ¿Pero ahí espero las 3 curas o cómo? Las 3 curas, pues no tuve que venirme de allá hasta que me les diera las 3. ¿En cuántos días los 3 curas? 3 días, o sea que llegamos con muy día, pues ahí me lo curó en la noche. Y al otro día de mañana y vuelta en la noche y al otro día ya me vine. Así que tuvo que quedarse allá. Allá. Me quedé con mi papá que andaba. Ahí vivía mi papá todavía, el que me crió. Sí, y ya vino bueno el niño. Ya vino bueno, pues ya hacerle los remedios, lo que él mandaba, que el purgante, que los baños, ya eso ya le hice en casa. ¿Y cuando a una mujer le tocaba parir también la sacaban hamacas así o la partera? La partera. Yo tuve 7 hijos y todos con partera en casa. Yo no fui operada. Usted le partió la finada Antuca. La finada Antuca y de Merli, de la que está aquí, la finada Blanca Salvatierra. También. Porque ya había muerto la finada Antuca. Y de Wendy, la que se acuerda usted, la finada Lucrecia. Lucrecia, la hermana de la finada Antuca, la de Pancho Vargas. También era partera, sí. Las comadronas le llamaban. ¿Y cómo era? Cuando ya usted llamaban a la partera, ¿cómo era? ¿Cómo? Uno comenzaba con los dolores por la cadera, que le daban unos dolores, y ahí ya iban a ver la partera. Ya venía. Ya venía la partera y ya ella estaba ahí tocándole la barriga, poniéndole el trapo caliente, hasta que ya fuera la hora de nacer la criatura. Ahí se quedaba ella. Ya ella cogía la criatura, ella la hasta 3 días, ¿no? Sí, y yo era desde tiempo que una parida estaba 8 días en la cama. A los 8 días era que se levantaba. 8 días encerrada ahí, nadie le Y el día del mal de los 7 días, ese día nomás le alzaban la cama hacia penita para meterle la comida, porque decían que si entraba aire le daba mal de los 7 días. Se moría el Y día. así me cuidaron mis mamás. ¿Y qué era ese mal de los 7 días? Y se moría la parida, se moría, decían, le dio mal de los 7 días. Y se murió el Y se niño. murió, sí. Se moría el niño, se moría la mamá. Y por eso no había que alzar la cama. ¿Y esos 7 días qué hacía ahí la No, pues ahí ya uno estaba con la mamá.
ya nuestras madres los cuidaban, pues ellas los hacían la comida y calentaban el niño, que a los 3 días le caía el ombliguito. ¿Cómo? A los 3 Es que el niño le cortan el ombligo una tripita larguita así. Ya. Y eso había que quemarle todos los días. Esa tripita se le quema y se le quema. Ahí a los 3 días ya se le pudre y le caía. Ya decían, ya le cayó el ombliguito. Ya, y el mal de los 7 días, o sea, mi pregunta ¿era a los 7 días o eran los 7 días que tenía que estar así? A los 7 días. A los 7 días del día 7. Sí, pues ya, pongamos, las paridas nos levantaban hasta los 8 días. Y el día del 7 días era el mal de los 7 días, que decían que había que tener a la parida, era con el más mínimo cuidado. Ay, que cuando venía ya la partera a los 8 días a encaderarla, ya sí, para pues a los 8 dejarla días ya la encaderaban a uno, le sobaban. Ahí venía la partera, que la venían a encaderar a uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es encaderar? ¿Qué hacen? Lo sobaban uno todo aquí, que dicen que uno quedaba con las caderas abiertas. y la fajaban. Sí, ahí uno tenía que andar con esas bajas hasta los 40 días. Las dietas decían 40 días. Si era casa alta así, no se bajaba abajo. ¿En cuánto tiempo no se bajaba? Hasta que cumplieran los 40 días. 40 días. 40 días. Eran más de un mes. Más de un mes. O sea que ahí no podía hacer nada casi. Nada. Ahí casa. arriba como la cocinita, despacito, que no podía que caminar duro. Yo me tocó todo eso porque le digo que yo todos los días luz en casa mis hijos. Y ahí le acompañaba su mami siempre. Mi mami sí, la que me crió, me acompañó hasta... Ya, la que está aquí me cuidó mi mamá, la verdad. Ya no había Sí, ya de Merli para adelante fue mi mamá, la verdadera. Y cuando nieve, porque di a luz por allá por San Miguel, ahí me cuidó la partera, porque estaba ahí en la casa. Y que cuando estaba bajo en el toldo tenía que estar 7 días, 8. 8. 7 días como quiera, porque a los 8 ya A me los 8 levantaba. salía. Y esa metida en el toldo. Sí, metida en ¿Y ahí el qué comía, por ejemplo? ¿Qué comida? Y la comida, comidita sana y gallina. Caldito y gallina. Gallina. La sopita que le llaman. Sopita de gallina. Y comidita sana, queso, huevo. Pongamos el chancho, uno no podía comer hasta los 40 días porque le hacía daño. Y el niño con la madre ahí todo el tiempo. ¿Sí? Ahí con la mamá. Pero alguien lo atendía, lo cuidaba, lo bañaba. Mi mamá, pues. Tu mamá Ellos la bañaban con agüita tibia. Bueno, bonita la historia. ¿Verdad? Y ahora cuéntenos cómo fue que se enamoró a esa edad. Yo, pues mi esposo, él llegó a la casa, como mi papá le daba posada hacia la gente para que Los trabajos. vieran de lejos para los trabajos. ¿Sí? Y él llegó a la casa así, y mi papá le dio posada y ya él se fue quedando en la casa. ¿Y qué Salía edad a trabajar y dormía en la casa. ¿Qué edad tenía él? ¿Qué? Él era 10 años mayor que yo. 10. 10 años. Yo a los 15 años me uní con él. Como quiera me fui, porque de antes decían que se llevó a fulano, se llevó una muchacha. Así, pues la llevó porque tenía que llevarla escondida. Sí, O sea, no se lo llevó, no pidió, no lo pidió a su era papá. huida. Se huía, decían, se huyó la muchacha. Sí, se fue la muchacha. Ahora ¿Y él cómo la conquistó a usted? Y él ya por papeles, pues, las escritos, cartitas. por las cartitas, ya te usaban los papeles. Él ya me dejaba una carta escrita donde él dormía en un cuartito que tenía y él se iba a trabajar y ahí mismo yo le contestaba y le dejaba ahí mismo, ¿Y dónde dejaba? ¿En el cuartito? en el cuartito de él. Usted arreglaba el cuartito. Sí, pues el cuartito no era que quedaba enllavado, nada, nomás con la puertita así. ¿Y nunca le cogió la carta a su mamá o su Nunca, papá? pues nunca, mi papá no sabía leer. No sabía leer. Él no sabía leer y mi mamá sí sabía, pero ella nunca fue como otras madres que andan a la pata de uno viendo. Y como yo escribía, yo me gustaba pues estar en escribidera, leyendo periódico y todo. Y mi mamá ya haciendo los oficios, lavando, por ahí cocinando. ¿Y qué ponía en los papelitos? Y en los papelitos cositas lindas pues de amor.
¿Se acuerda de algo? Está linda de amores. Y estamos queriendo a ver si alguien guardó algún papelito de esos, alguna carta, pero no hemos encontrado. No, de guardar no. Ya no leo. Mire que yo a mi papá, pongamos, ellos nunca me castigaban ni me retaban, pero yo cuando mi esposo dejaba las cartas escritas, yo las cogía y las liaba bien liadas y las iba a enterrar a un palo que había unas mates peregrinas, que ahí es debajo de la tierra, porque parecía que me veían eso y después me castigaban. Ah, sí, pues ya no se borraba, o sea, Sí, pues ya se perdía, ya nadie la... Así que ya sabía que eso su papá le podía... Sí, pues yo tenía miedo que pero nunca ellos me dijeron nada ni echaron de ver nada, pero yo era el miedo porque yo tenía miedo que me castigaran, no le digo. Como mi papá verdadero, a mis hermanos les castigaba, no le digo, con esos bolleros de soga, y yo sí que era un miedo que tenía esos fuetes. Y yo nunca supe lo que fue una fuetita de eso. Sí, era... Y usted le contestaba ahí mismo le dejaba la carta. Sí, pues ahí mismo. Hasta que llegó el día después. ¿Y cómo fue la huida? Me fui de día, mira, a las 3 de la tarde. ¿Cómo? Yo no me quería ir de noche. Y de día con mi papá trabajando. Y mi mamá, ella era solita, pues ya mi abuela ya no vivía. Y entonces yo me llevé a Miguelito. Miguelito estaba como de 12 años. Y yo se lo pedí a mi mamá para que fuera para allá con nosotros. Compañerito. Y era para dejarlo con mi mamá, pues yo para no dejar a mi mamá. Y ahí lo fuimos lejos a la Moscora, pues mire que de antes esos caminos... ¿A la Moscora se fueron? Sí, lejos. Que allá él tenía familia. Allá la mamá. La mamá de él era allá. Moscora, Y ahí venimos a los 8 días. Ah, los 8 días. Porque yo no me hallaba por allá. Claro. Yo que nunca estaba dejada andar en casa. salir de su casa. Yo lloraba ya. Que yo no A quería venir a mi rendirse, casa. y ahí era la bolleriza. Pero antes nada, a mí Pero pues, no, sí, no. había padre que la arrodillaban. Sí, pues había padre. Pero usted no le pegó. Bollerazos, el padre, Sí le pedí tres, la perdón, me mamá. arrodillé, pero no. Arrodíllese ahí, niño. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué hizo cuando ya regresó donde su papá? Y ya le pedí perdón y primero mi papá estaba medio bravo que no quería, no le brindaban a su vida, pues abrir. Y él me dijo ahí unas cosas que traía, ahí están lo que le trae, porque no le daban la subida, tampoco pues, no subía. Tampoco no subía, era bien. Y ya después al rato ya le dijo que subiera. Ya llegamos como más tempranito que esta hora, como cuando ustedes llegaron aquí, porque era lejos también. Era lejos, Ya. sí. Pero qué bien. ¿Y ahí dónde se quedó a vivir? Ahí lo quedamos vueltos. Ah, con el papá. Ahí tuve mis hijos. ¿Y cuándo tuvo ya el primer hijo? ¿Con qué edad? ¿Seguida? Y ahí mismo, pues, mire, yo me fui en el 1961, parece. 61. Sí. Y al 62 nació Dios, Bien. mi hijo mayor. O sea, como que a los 16 años. Sí. Y al 63 otra hija. Ya de ahí fui demorando. Y ahí tuve la otra al 62, 63. Ahí 64 no, 65 tampoco. Y al 66 nació otra, que ya falleció, pues, Carmen, la que falleció en Guadalajara. 64 tendrás yo. Y no sé, en ese año nació yo, en el 62. 1962, al 8 de febrero. Ahí saque las cuentas. Claro, 62, pues 60 años. Sí, cosas así. 60. 61. Y uno, sí, por ahí. Así que ahí fue teniendo todos los Y ahí hijos. ya, sí, la otra la tuve al 66 y la que está aquí al 69, la que llegó ahorita que lo saludó. Y ahí al 72 el varón. ¿Qué lo le sigue a Mer? Al 72. Y al 76, Nieves, la que está en la provincia de Los Ríos. Ahí ya esa nació al 76 y Wendy nació al 80. La que Ya te con conoce. ella sé yo. Hasta ahí nomás tuve hijos, porque yo no fue que me ligué. Ah, ella es la menor, Wendy. Wendy es la menor. Ya la veo. 80. Ella nació en 1980.
¿Y ahí dónde vivieron una vez que usted? ¿En la misma casa de sus papás vivió siempre? Ahí siempre en la casa de mi papá y después vivimos ya en la casa de mi papá verdadero. Y ahí mi esposo se dedicó a andar trabajando en finca que lo buscaban de vaquero. Sí, lo buscaban para que cuiden. Y él donde lo buscaban de vaquero los íbamos. Por 1 año, por 2 años. Así terminamos de criar a todos mis hijos. Porque ya mi esposo murió en el 2003, ya estaban todos mis hijos grandes. Ya todos grandes ya. Él murió ya de bastante edad. Sí, él era 10 años mayor que yo. O sea, murió con 60 Se la llevó años. de 25 años. Sí. Él murió Ya mayor. ¿cuánto? No 60. Él nació en el 1936. Nació, era nacido. Y murió al 2003. 30, 60. Así que ya ahí crió a todos los hijos. Y así andando criamos a todos mis hijos. Porque ya mi hija, la fallecida, ya ella fue que falleció con el esposo, ya tuvo 8 hijos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, suba. Y luego se fueron yendo ya de la casa. O sea, se fueron Sí, ya comprometiendo. mis hijos ya fueron creciendo, pues ya se fueron los varones, pues ya se fue el mayor que era varón, ya se fue a trabajar. Y mi hija también se metió a marido, la segunda de 15 años, ya se fueron a Chornia, a vivir por allá. ¿Y a usted quién le enseñó lo del rezo del rosario? Yo no me acuerdo quién me copió el rezo, si fue O la sea, lo vecina. copió y lo aprendió. Sí, lo dieron copiadito. Y era rezadora por ella. ¿Desde qué edad empezó ya a hacer el rezo? Yo el rezo, ya tenía mis hijos, Ah, ya no era ya tenía jovencito. con mi esposo. Y luego de catequista, ¿cómo fue que se metió? Ya de catequista aquí, porque ya tenía mis hijos en la escuela, y el profesor, un bienvenido, no sé si te recuerdas. pues, Claro que me Bienvenido acuerdo, dijo. sí. Él pues ya me buscó de catequista, era yo y era la comadre Fanny, ya que ella falleció, Fanny Delgado, y mi comadre Noemí. Noemí Solórzano, sí, pues la que vive La ahí. que vive en la tiendita. Las 3 empezamos a dar catecismo. A ver, catecismo. ¿En qué año? Bueno, el año no me acuerdo. ¿En qué año comenzamos nosotros a dar catecismo? Porque yo tuve tiempo dando catecismo. Tiempo, sí. Iba a las reuniones a caballo a San Isidro. Sí, pues yo me iba con Gemita, la de Epifanio, me acuerdo, una vez lo fuimos a caballo cuando usted, una reunión que hizo de 8 días, parece. En San Isidro. Íbamos a la posada donde Nieves Solórzano, ¿sí se Claro. acuerda? Sí, Una nievita acá en San San Pablo. Pablo. Sí, allá era la posada de nosotros. ¿Y hasta cuándo ha dado catequesis? Y di yo como unos 10 años. 10 años, sí. Algo más. Porque ya después que ya me fui, pues cuando ya mi esposo lo fuimos lejos, pues ya ahí ya no daba catecismo porque ya lo sí, fuimos. pues. ya se fue de aquí, ya no, ya dejó ese vacío. Ujú. Y ahí entró otra catequista. Nombraron a otra persona. Porque yo aquí donde me habíamos andado lejísimos nosotros, anduvimos por Flavio Alfaro, que al final sí que le gustaba andar donde le buscaban de vaquero. Mm. Nos íbamos era lejos, y allá en la barranca tuvimos como 5 años. ¿Dónde más? Después estuvimos por ahí por Chorna, en los sushi que le llamaban por allá también estuvimos cuidando una finca. Mire, don Germán García, miren San Miguel. Ahí estuvimos en San Miguel y de ahí lo fuimos a la barranca. Allá tuvimos 4 años. Pues muy bien. Así es. ¿Alguna Vale, pregunta, bueno. María Ángel? Sí, yo sí tengo una pregunta. O sea, en antes me interesó una pregunta, pero no lo quise hacer hasta terminar un poco ya. ¿Cómo veían antes las horas ustedes? Porque hasta que yo sabía me habían contado que ponían unos palitos y con el sol ahí se veían así, pero no sé en verdad, siempre ¿La quiero qué? saber cómo veían la hora. Ahora, A la hora. Ajá. Bueno, yo la hora no.
Mi papá tenía unos relojitos que eran como chiquititos así. Y Y los ponían así en la pared. En un palito también medíamos la hora. También no, de ese palito no. Una cuarta y los 4 dedos ahí. Yo de ese 4 no. dedos bajaba la sombrita, 4 de la tarde. 2 dedos, 2 de la tarde. Ah, en la sombrita. Ahí va bajando la sombra. Del palito era de una cuartita. Y te medía, son las 2 de la tarde. Las 3 de la tarde, si eran los 4 dedos, ya son las 4, ya es hora de ir. Ya ahí decía el patrón, ya muchachos, ya son las 4, ya medí el palito. Eso lo Ya hacían, nos vamos a la casa, porque ya está ahí en la hora de trabajo. eso lo hacían cuando se iban a trabajar, diga. Allá en el desmonte, el jefe que andaba, él medía el palito, cualquier palito cortaba y lo ponía donde venía el sol, estaba allá, ya el palito lo ponía. Un dedo, la 1 en la tarde. Medía el 2 deditos, la sombrita del palito que daba por acá, el sol estaba allá. Y ya cuando daba las 4, ahí sí, ya son las 4. Él medía los 4 dedos. Y mire cómo era, cómo Después hubieron unos relojes que sonaban las campanas. Después sí, pues ya vinieron los relojes de campanas. Y yo se me acuerdo que había unas casas que Sí, tenían más platitas. No todo el mundo Porque tenía. éramos pobres, eran no teníamos. caros. Valían 100 sucre era plata. 150 sucre valían un reloj. Samaris, ¿alguna pregunta más? No. ¿Usted? Así que ellos andan con usted. Sí, andamos Andaba como... un grupo bastante. grande. Allá fueron, el del compadre Pepe fueron tres guambitos. 3. Sí, una niña. Y cuéntenos cómo se organizó un poco esta comunidad. Bueno, aquí la comunidad la organizó mi compadre Bienvenido. Cuando ya vino a hacer. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Él ya vino a dar clase aquí, ya él hacía las fiestas. Se creó la escuelita. Se creó la escuelita, porque él sí que tenía lindas escuelas. Y ahora ya no está así. Ya no, ya cambió. Ya desde que mi compadre se jubiló con la esposa y se fueron de aquí, ya sí hay profesor, pero yo ni voy a para allá de escuela. No, sí, pues ya está, mantienen llevado ahí. Sí, ya no es como cuando vivía mi compadre. Cuando usted venía, pues era él el que estaba. Claro. Pero ¿cómo organizaron así la comunidad? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué cosas hacían? La fiestita, ¿para qué La fecha? fiesta todo el tiempo, pues la fiesta de San Pablo era todo el tiempo. En San Pablo. En junio. En julio se hacía la fiesta. Y la otra en octubre. Y la otra en octubre, las 2 fiestas. Oye, primero organizaba el profesor particular que había, sí se acuerda. Don Don Mariano. Alejandro. Claro. Don Alejandro hacía una velada, pero, Sí, pues ese hacía, pero... ¿Veladas? Sí, pues eran veladas. sí, pero veladas. hacía las fiestitas. ¿Sí se acuerdan que venían comerciantes de vender zapatos, dulces? Yo me acuerdo de esos vendedores que los telicheros le llamaban. Y esas fiestas las hacían así que... Allá. O sea que empezaron haciendo las fiestas, organizando. ¿Y la escuelita? Y la escuelita primero pues eran de cañita. De Después maderita, sí. maderita. ¿La hicieron ustedes también? ¿La hizo la comunidad? La comunidad. La comunidad, los padres de familia. Los padres de familia, los que vivían como quiera en el pueblito. Sí, eran más. Es más que cercanos. aquí en el pueblito había un señor, pues el señor Nelson, pues era el que Él organizaba. era pues. el organizador, era el dirigente. Él vivía en esta casa que está del lado allá de la villa. Sí, ahí está la casa tuya, pero Y ya la no casa era está ahí, pero ya ellos fallecieron todos. Y ahora ya vive ahí, es un nieto de él. Nieto, Ya sí. Pablito es nieto. Y Era el, don Francisco Cedeño. Sí, pues los primeros Era vivientes. otro de los fundadores. Sí, pues los primeros vivientes. Los Pues. primeros vivientes de aquí. Fueron esas 2 familias y don Modesto Espinosa. ellos fueron los fundadores. como quiera, de esta comunidad. ¿Quiénes? Repítanos los nombres de los fundadores. Don Nelson Delgado, Ya. don Germán Cedeño, Ya. don Modesto Espinosa, Y don Francisco, ¿sabes? don Francisco Cedeño. ¿Cuál otro había? El abuelo, pues, de nosotros. Don Antuco Antonio Zambrano. Zambrano. Antonio Zambrano. ¿Qué apellido era el otro? No se acuerda. Él era Sánchez de siempre. Sánchez. Zambrano Sánchez. Zambrano Sánchez. Porque todo el mundo lo conocía, decía mi mamá, por Antuquito Don Sánchez. Antuquito Sánchez. Zambrano Sánchez. Y don Bienvenido, ¿qué es lo que hizo aquí un poco?
¿Cómo era él? Cuéntenos porque la gente lo nombra y para conocer cómo era don Bienvenido. Y don Bienvenido organizó todo pues, para hacer las canchas, la escuela, porque cuando mi compadre Bienvenido vino no era la escuela así. No, pues ella la agrandó. No la hizo de cemento, porque cemento, ya hizo las pistas. Y se creó, él era bien activo, pues. Sí. Hacía actividad. Hizo la casa del maestro. Hizo la casa del maestro. Entonces hizo el cerramiento de la escuela. Sí, él hizo hacer todas esas cosas, organizó él. Sí. Los sembríos de los árboles que hicieron. De los árboles, el tanque del agua. El agua acá arriba. Está ahí arribita está el tanque. Después conseguimos porque hasta yo soy dirigente. Primero esta bomba. Sí. Primero trajeron el agua de allá donde usted. Sí, de allá se hizo una represa. Allá donde yo vivo hay una represa. Y allá trajeron el agua por tubería, así por los al tanque por allí. Esos potreros, y ahí daba la vuelta acá y por aquí. Y llegaba el agua aquí. Después ya solicitamos ese pozo, nos dio el Consejo Provincial, el Consejo Cantonal ese pozo. Ya ese pozo genera el agua para toda la comunidad. Estos vinieron a hacer el ingeniero Bonilla, que en San Isidro. En San Isidro, sí. Él vino a hacer hacer la inspección. Y después se consiguió el carretero, ese que va a San Vicente. Esa fue la obra más elemental que hay de esta ¿Y don comunidad. Bienvenido, dónde él vive? En Chone. En Chone, pero él es de aquí, aquí en estas cabeceritas del estero vivieron los papás de él. De aquí es. Sí, es de aquí, de Simón Bolívar. Tiene que ahora vive en Chone porque la esposa es de se Chone. crió aquí, Está ya jubilado. estudió en la escuelita, ve. Y él estudió él ahí. ¿Con quién estudió? Debía de haber tocado con el vino Samuel Grande. Samuel Grande. Que también fue fue profesor. otro profesor que también estuvo. Pero era particular. Sí, pues La particular. escuelita era particular. Después se la hizo fiscal ya. Que fue fiscal cuando trabajó don Mariano, ¿no? Sí. Don Mariano Mendoza. Ahí se creó, ya se hizo fiscal. Pues muy bien, muchas gracias, señora Bueno. Cira. Padrecito, muy agradecido. Ni pensaba verlo a los cuantos años. Ya. Siempre me recuerdo cuando cojo la Biblia para leer, porque la Biblia la tengo yo aquí, mi hija la tiene aquí, cuando ella viene ahí lee la Biblia, se acuerda. Vivirá todavía el padre Juan Ramón. Juan Ramón, sí, ella se acuerda. Y yo también siempre lo recordaba, lo recuerdo que el nombre está en la Biblia. Está en la Biblia. Se la dediqué. Ya. Qué bien. No sé si le quieren decir alguna palabra de despedida. Pues que me encantó su historia, muy linda, sus cantos, hermosísimo. Y como usted dice, sería bonito recrear todos esos juegos porque ahorita ya no más tecnología y no se ven esas cosas. Y me encantó, en serio me encantó todo lo que usted dijo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo? No sé, pues sí, estuvo bonita su historia y las cosas que me contó así, un poquito conmovedora, porque sí, como que más, porque dice que fue acá a los 15 años que se fue ella con... Sí, a los 15 años Sí. me comprometí. Y ya pues, y como él era mayor, su esposa era mayor, y ya pues, y como que una reflexión ya como siquiera uno ya tiene que estar más pendiente ya a su vida. Ya tiene que primero ya a sus estudios, dedicarse. Claro, ahora sí, pues hay que dedicarse a los estudios. Ya. Bueno, pues ya le he dicho que estamos haciendo el Museo de la Cultura Montubia. Toda esta historia va a quedar recogida ahí para que las generaciones futuras la conozcan. También subimos esto a las redes sociales, o sea, yo le puedo pasar... ¿Usted tiene teléfono? Sí, tengo el teléfono. Lo voy a Pero tomar. más tienen mis hijas, ellos de los Ya, y teléfonos. les voy a mandar la entrevista cuando ya la transcribimos y la publicamos. Ahí va a estar en internet para que también ellas escuchen. Y sí ha sido muy interesante y la grabación que se muchas gracias. Ya, Y bueno,
Hasta otra vez. Hasta una nueva. Y usted dice va a estar en San Isidro de larguito. Sí, va a estar, sí. Para cuando venga Wendy a ver si les podemos Claro, una claro. visitita. Le voy a dejar mi teléfono para que lo anote y cualquier cosa. Sí, cuando venga para visitar. Y para enseñarles también lo que tenemos. Estamos en construcción, el museo, pero la finca que tenemos, para que... Está bonito. Mire, vale hacer un paseo para allá. Un paseo de Sí, puede ser la que comunidad aquí, con varias personas. Sí. Hay que invitar y Yo he traído Está muy bien. La próxima semana hay un hay una evento, actividad. ¿no? Pero bueno, un festival que hacemos todos los años, pero es domingo. Si quieren, Domingo. si pueden ir, pues, y si no, otro día que vayan, pues ya les. Bueno, pues muchas gracias. Ya, padre.